¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor comienza a sacudirse justo cuando creías que estabas por rendirte? No es casualidad. Hay momentos en los que la vida parece desordenarse, no porque estés perdiendo el rumbo, sino porque estás a punto de entrar en una nueva dimensión. Cuando Dios está por entregarte algo grande, primero limpia el terreno. Y esas sacudidas, esas señales que hoy no entiendes, son confirmación de que estás cerca. No te asustes por el ruido. Escucha el susurro. Dios te está preparando. Este es tu aviso divino. Lo que viene es mucho más grande de lo que imaginaste. ¿Has sentido que todo en tu vida empieza a desordenarse justo cuando estabas empezando a sentir estabilidad? Como si las piezas que habías colocado con tanto esfuerzo empezaran a caer una por una, sin explicación, sin lógica, sin compasión. Tal vez perdiste un trabajo que amabas, una relación que pensabas era para siempre, o te encontraste enfrentando una tormenta emocional que no viste venir. Y en medio de todo eso, te preguntaste, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora? Hoy quiero que abras el corazón a esta posibilidad. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Porque cuando Dios está por darte algo grande, lo primero que hace no es construir, es sacudir. Y eso es algo que la mayoría no entiende. Queremos el milagro, pero no queremos el movimiento. Queremos la bendición, pero no el proceso. Anhelamos el fruto, pero sin permitir que se remueva la tierra. Pero así no funciona el cielo. Porque antes de plantar algo nuevo, Dios primero limpia el terreno. Saca lo que ya no sirve, lo que estorba, lo que impide crecer. Y sí, a veces eso duele. Duele ver cómo se caen las estructuras que tú habías edificado con tanto esfuerzo. Duele ver cómo relaciones, proyectos, rutinas o ideas que te daban seguridad empiezan a desmoronarse como si nunca hubieran sido firmes. Pero lo que tú ves como pérdida, Dios lo está viendo como preparación. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces, justo antes de una gran bendición, sentiste que tu mundo se sacudía como nunca? A veces, la tormenta no es señal de destrucción, sino de transición. Como cuando un árbol gigante necesita más espacio para extender sus raíces. Las raíces no se quejan del movimiento en la tierra, simplemente se adaptan porque saben que es necesario. Así es tu vida. Lo que hoy parece caos es Dios removiendo el suelo para que tu bendición tenga espacio donde crecer. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo parecía estar en su lugar. Tenía estabilidad, rutinas claras, metas a la vista. Pero de un momento a otro, comenzaron a suceder cosas que no podía controlar. Pérdidas, decisiones forzadas, cambios repentinos que me sacaron completamente de mi zona de seguridad. Al principio me resistí. Quería volver a lo que conocía, pero cuanto más me aferraba, más se sacudía todo. Hasta que entendí algo que cambió completamente mi forma de ver la vida. No era el enemigo atacando, era Dios preparando. A veces confundimos los movimientos de Dios con ataques del enemigo. Pero hay algo que marca la diferencia. El enemigo sacude para destruir, pero Dios sacude para liberar. ¿Lo puedes sentir? Esa sensación de que algo está por romperse en tu vida no es el fin. Es el inicio. Es Dios diciéndote: ya no puedes seguir viviendo en esta estructura. Tengo algo más grande, pero para dártelo, necesito derribar lo que tú creías que era suficiente. Imagina una casa construida sobre arena. Puede parecer firme por fuera, pero ante la primera lluvia se desmorona. Dios no construye sobre arena. Él no va a entregarte una bendición eterna sobre una estructura frágil. Así que cuando comienza a remover, no lo hace para castigarte. Lo hace para proteger lo que está por entregarte. Porque lo que viene es demasiado grande para ser sostenido por lo que tú tenías antes. Quiero que respires hondo y te hagas esta pregunta. ¿Qué parte de tu vida se está sacudiendo ahora? Tal vez es tu salud, tus finanzas, tus amistades
o tu paz interior. Cualquiera que sea, mírala con otros ojos, no como una tragedia, sino como una transformación. A veces el temblor más fuerte ocurre justo antes de que se abra el camino, como una puerta antigua que ha estado cerrada por años y de pronto empieza a ceder. El crujido es señal de que algo se está moviendo, no de que se está destruyendo. Y aquí viene algo que quiero que guardes en lo más profundo de tu alma. Dios nunca sacude sin propósito. Cada cosa que hoy se mueve, cada estructura que se rompe, cada plan que no salió como esperabas, está alineado con un diseño mayor que todavía no puedes ver. Porque tú estás viendo los escombros, pero Él ya está viendo el templo. Tú estás viendo lo que se derrumba, pero Él está viendo lo que está por levantarse. En medio de esa sacudida, es fácil perder la fe. Es fácil pensar que todo se está desmoronando, pero quiero que te visualices como un árbol enorme, con raíces profundas. Un árbol no le teme al viento cuando sabe que está bien plantado. Y tú estás siendo plantado en algo que no se mueve, el propósito de Dios. Aunque las hojas se caigan, aunque las ramas se quiebren, las raíces están creciendo. Y eso es lo más importante. Déjame preguntarte esto. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios deshaga lo que tú construiste para que Él pueda levantar lo que sí te pertenece? Porque muchas veces nos aferramos a estructuras viejas que nos daban seguridad, pero que ya no tienen vida. Y Dios no puede llenar tus manos si todavía estás sosteniendo lo que ya terminó. A veces, la sacudida más grande ocurre cuando te niegas a soltar. Pero cuando decides abrir tus manos, entonces todo comienza a alinearse. Piensa en un edificio que necesita ser renovado. El arquitecto no puede simplemente poner una capa nueva sobre una base podrida. Tiene que tumbar paredes, levantar polvo, remover lo dañado. Solo así puede comenzar el nuevo diseño. Así es tu vida. Y Dios es ese arquitecto. Él no te está destruyendo, te está rediseñando. Te está reconstruyendo para que puedas sostener lo que viene. Porque lo que viene no es pequeño, ni temporal, ni superficial. Es algo grande, duradero, eterno. Muchas veces he estado en ese lugar donde todo tiembla, donde parece que nada tiene sentido, donde las respuestas no llegan y el silencio es más fuerte que las palabras. Pero en ese lugar aprendí a confiar. Aprendí que si todo se está sacudiendo, es porque algo nuevo están haciendo. Porque la tierra no tiembla sin razón. Hay algo que se está moviendo bajo la superficie. Y aunque no lo veas todavía, ya está en camino. Quiero que visualices esto conmigo. Estás en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, las olas golpean, todo parece fuera de control. Pero de pronto, entre la bruma, ves una luz. No es la salida aún, pero es la señal de que no estás solo. Esa luz es la presencia de Dios, guiándote, mostrándote que aún en medio del caos, Él está ahí. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar en que esa luz te está llevando hacia donde necesitas estar. Hay un principio espiritual que me ha sostenido en los momentos más duros. Cuando todo se sacude, es porque el cielo está obrando. Y lo repito, una y otra vez, hasta que mi espíritu lo cree, más que mi mente. Porque el enemigo quiere que pienses que el temblor es señal de derrota, pero tú ya sabes que es señal de promoción. Ya no eres el mismo, ya no piensas igual, ya no sueñas igual, y esa transformación necesita espacio. Dios no te va a llevar a un nuevo nivel sin antes quitar lo que no cabe en esa dimensión. Algunas actitudes, algunas personas, incluso algunos pensamientos, no pueden seguir contigo. Así que si estás viendo que todo se está removiendo, no te asustes, no te frustres, no entres en pánico. Estás exactamente donde necesitas estar. Estás en el umbral, en el momento previo a lo que siempre pediste, solo que antes de entregártelo, Dios se asegura de que tu estructura pueda sostenerlo. No hay crecimiento sin movimiento, no hay propósito sin transición, no hay bendición sin preparación.
Lo que estás sintiendo hoy es parte del proceso divino. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es no correr, no huir del temblor, no tapar el oído ante el ruido, sino quedarte firme, respirar y declarar: aunque todo se mueva, yo sé que estoy siendo preparado. Ahora quiero que tomes este momento para hacer algo muy personal. Cierra los ojos y piensa en las áreas de tu vida que más se están sacudiendo. ¿Qué se está desmoronando? ¿Qué ya no funciona como antes? ¿Qué relación, hábito o estructura está mostrando grietas? Una vez que lo tengas claro, respira profundo y entrégaselo a Dios. Dile desde lo más sincero de tu corazón: no entiendo, pero confío. No veo, pero creo. No controlo, pero me rindo. Porque ahí comienza todo. En ese acto invisible de fe. No hay mayor evidencia de que estás a punto de recibir algo grande que la sensación de estar perdiéndolo todo. No hay mayor señal de que Dios está por moverse que el temblor que sacude tu rutina. Así que la próxima vez que sientas que todo se sacude, sonríe. No porque sea fácil, sino porque ahora sabes la verdad. No estás cayendo, estás siendo elevado. No estás siendo destruido, estás siendo transformado. Dios no se equivoca con los tiempos. Si esta sacudida llegó ahora, es porque algo grande está por abrirse en tu vida. Y lo único que necesitas hacer es estar listo, abrir los brazos y decir: estoy preparado para lo que viene. Porque lo que viene va a cambiarlo todo. Hay momentos en la vida donde el silencio de ciertas personas duele más que 1000 palabras. Amistades que creías inquebrantables desaparecen sin explicación. Gente que estuvo contigo en temporadas anteriores, de pronto se vuelve distante. Ya no llaman, ya no están. Y te preguntas: ¿qué hice mal? ¿Por qué se están yendo ahora que más necesito apoyo? Pero lo que no sabes, lo que muy pocos se atreven a decirte, es que cuando Dios está a punto de entregarte algo grande, no solo se mueve lo visible, también se ajusta lo invisible. Y eso incluye a las personas. No es rechazo, es redirección. Y aunque parezca abandono, es cobertura. Porque Dios, antes de darte algo que marcará un antes y un después en tu vida, se encarga de filtrar tu entorno. Elimina voces que ya no deben influir en ti, relaciones que no pueden caminar al ritmo del propósito que viene, conexiones que fueron útiles por un tiempo, pero que ya cumplieron su función. A veces, lo más difícil de recibir una bendición no es la bendición en sí, sino todo lo que hay que dejar atrás para sostenerla. Y entre esas cosas están personas. No porque sean malas, no porque te odien, sino porque ya no son compatibles con la nueva versión de ti que está emergiendo. Es como tratar de subir una montaña con equipaje innecesario. Puede que el peso no te derribe al inicio, pero llegará un punto donde te impedirá avanzar. Y Dios lo sabe. He vivido esto de cerca. Justo en una etapa en la que sentía que estaba a punto de entrar en una nueva dimensión, comenzaron a desaparecer personas que habían sido pilares en temporadas anteriores. No lo entendía, me dolía, quería aferrarme, pero en medio del dolor, entendí algo. Dios estaba limpiando mi círculo, no porque esas personas fueran enemigas, sino porque no estaban asignadas para lo que venía. Y si yo insistía en mantenerlas, no solo me estancaría, pondría en peligro lo que estaba por recibir. Hay conexiones que son por etapas, no todas están diseñadas para acompañarte hasta el final. Algunas personas fueron puentes, no destinos. Otras fueron sombra en tu momento de calor, pero no están hechas para soportar la luz que Dios está a punto de derramar sobre ti. Porque cuando la bendición llega, también llega el discernimiento, y no todos lo entienden. Algunos se incomodan, otros se alejan porque ya no pueden controlar tu camino. Y eso también es parte del proceso. Quiero que pienses en tu vida ahora mismo. ¿Quiénes han comenzado al alejarse sin razón aparente? Tal vez amistades que solían estar en cada momento importante. Tal vez personas que te impulsaban, pero que ahora te critican o te ignoran. No corras detrás de nadie.
Porque si Dios permitió que se fueran, es porque su tiempo en tu historia terminó. No todo lo que se va es pérdida. A veces, lo que se va es protección disfrazada. Imagina que estás en una sala de espera. Llevas tiempo orando, creyendo, soñando. Y justo cuando las puertas están por abrirse, las sillas a tu alrededor empiezan a vaciarse. Al principio te sientes solo, vulnerable. Pero lo que no ves es que Dios está despejando el espacio porque lo que está por entrar en tu vida no cabe con multitudes. No puedes recibir una unción nueva con distracciones antiguas. No puedes ver claro con gente que te nubla. Y Dios lo sabe. Piensa en Abraham. Dios le prometió una nación, un legado, una bendición imposible de contar. Pero antes de que todo eso se cumpliera, hubo una instrucción. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Fue una separación total, un corte radical, porque el lugar donde Abraham se encontraba ya no sostenía lo que Dios quería hacer en él. Había personas que lo conocían como el Abraham del pasado, pero que no entenderían al Abraham del pacto. Y Dios lo sacó de ahí no por crueldad, sino por estrategia. Así actúa Dios contigo también. Si estás viendo gente salir de tu vida, si te estás sintiendo más solo que nunca, no lo tomes como una maldición. Es una señal. La soledad, en ciertos momentos, no es ausencia de compañía, es señal de preparación. Dios no permite que te rodees de cualquier persona justo antes de entregarte algo que te marcará para siempre. Él filtra tu entorno con precisión quirúrgica, porque lo que está por darte necesita espacio limpio, voces correctas, presencia alineada. Hay algo muy delicado que sucede cuando la bendición está por llegar. Tu espíritu se vuelve más sensible. Estás más perceptivo, más vulnerable, más receptivo. Y es ahí cuando necesitas rodearte solo de lo que edifica, fortalece y sostiene. Cualquier relación tóxica, dependiente o desconectada del plan de Dios, se vuelve un riesgo. Por eso Él corta. Por eso Él permite que se vayan antes. Y aunque duela, es necesario. Recuerdo una temporada donde uno de mis amigos más cercanos, con quien compartía sueños, proyectos y oración, comenzó a alejarse. Primero fueron mensajes sin respuesta, luego excusas constantes. Después, silencio absoluto. Luché con el ego, luché con el dolor. Pensé en insistir, en buscarlo, en entender. Pero sentí algo en mi espíritu que no pude ignorar. Déjalo ir. Él ya no pertenece al próximo capítulo. Y aunque costó, obedecí. Hoy entiendo que si hubiese insistido en retener esa conexión, habría comprometido el crecimiento que estaba por experimentar. Hay personas que están cómodas con tu versión actual, pero no están listas para tu versión futura. Se sienten bien con el tú que duda, pero no saben cómo manejar al tú que cree. Te acompañan mientras te quejas, pero se alejan cuando empiezas a declarar. Te entienden mientras lloras, pero se incomodan cuando te levantas. Y Dios no va a permitir que sigas avanzando con personas que no celebran tu despertar. Él se encargará de moverlas, aunque tú no quieras. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es aceptar que ya no cabes en ciertos círculos. Que lo que antes era tu zona de comodidad, ahora es tu zona de limitación. Y que hay personas que, aunque fueron clave en tu ayer, no están preparadas para tu mañana. Esto no significa que los desprecies o los odies. Significa que los honras y los dejas ir. Haz una pausa y pregúntate, ¿quién está contigo solo por costumbre? ¿Quién se ha quedado por lo que fuiste, pero no conecta con lo que eres hoy? ¿Quién ya no suma, pero aún ocupa espacio? Porque Dios no va a depositar algo nuevo en un corazón saturado de lo viejo. Y si tú no haces ese espacio, Él lo hará por ti. Imagina que estás en una embarcación lista para zarpar hacia el propósito. Todo está preparado, las velas listas, la dirección clara, el viento a favor. Pero el barco no se mueve. ¿Por qué? Porque hay anclas que siguen en el fondo. Y muchas veces, esas anclas tienen nombre.
Son relaciones que ya no impulsan, sino que detienen. Y hasta que no las sueltes, seguirás en el mismo lugar. Dios no quiere eso para ti. Cuando empieces a sentir que tu círculo se reduce, no lo veas como pérdida. Míralo como concentración. Dios no trabaja con multitudes para cosas grandes. Él trabaja con corazones dispuestos. Jesús tuvo 12 discípulos, pero solo 3 estuvieron con Él en los momentos más íntimos. Y de esos 3, solo uno se recostó sobre su pecho. La profundidad no necesita cantidad. La bendición no necesita aplausos. Solo necesita espacio. Ahora quiero que pienses en esta escena. Estás en una habitación blanca, vacía. Entra una persona y se sienta frente a ti. Su presencia te abruma, no porque sea mala, sino porque ocupa todo el lugar. Luego entra otra y otra y otra. En poco tiempo, la habitación está llena y tú no puedes moverte, respirar, crear. Pero entonces, una a una, empiezan a salir. No con enojo, no con drama, solo se levantan y se van. Al principio, el vacío te asusta, pero después te das cuenta de algo. Puedes volver a respirar, puedes moverte, puedes extenderte. Y es en ese espacio donde Dios empieza a hablar, porque el silencio, a veces, es el lenguaje de la revelación. Este es el tiempo donde Dios quiere hablarte sin interferencias, donde quiere entregarte visión sin opiniones, donde quiere mostrarte lo que viene sin que nadie lo contamine. Y para eso, necesita espacio. Y para crear ese espacio, algunas personas tendrán que salir. Así que no llores por lo que se fue. Agradece. Porque si se fue antes de la bendición, es porque no estaba asignado para verla contigo. Porque si no pudo resistir el proceso, no estaba diseñado para disfrutar el fruto. Y si no entendió tu transformación, no habría valorado tu elevación. Este es tu tiempo de discernir, soltar y caminar. Estás más cerca que nunca de recibir lo que Dios te prometió. Pero antes de que eso ocurra, Él se asegurará de que tu entorno esté listo para sostenerlo. Y si eso implica dejar ir, entonces confía. Porque lo que pierdes por obedecer nunca se compara con lo que Dios está por entregarte por confiar. Este es el momento. Haz espacio. Lo que viene necesita aire, libertad y un corazón dispuesto. Hay un tipo de cansancio que no se resuelve durmiendo, un agotamiento que no tiene explicación física, pero que se siente como si el alma misma estuviera arrastrando los pies. Te levantas sin fuerzas, te cuesta pensar con claridad, y cada tarea, por más simple que sea, se siente como escalar una montaña. Has dormido, has descansado, incluso has tratado de distraerte, pero nada parece aliviar ese peso interno. Y es ahí donde empieza la verdadera señal. Porque ese cansancio que no entiendes no es un fallo, es una transición. Es Dios preparando algo tan grande que tu espíritu ya lo está cargando antes de que llegue. Cuando el cielo está a punto de abrirse sobre tu vida, tu ser entero empieza a experimentar el impacto del cambio. Y a veces, lo primero que se manifiesta es una fatiga profunda, como si tu alma ya supiera que algo está siendo removido y reemplazado. No es debilidad, es ajuste. Estás siendo calibrado para lo que viene. Y mientras más cerca estés de esa entrega, más sentirás cómo se debilitan tus fuerzas humanas, para que aumenten las espirituales. No estás cansado sin motivo. Estás en proceso. Es como el momento antes de un nuevo nacimiento. El cuerpo de una mujer, antes del alumbramiento, entra en contracciones. No porque algo esté mal, sino porque algo está a punto de nacer. Así está tu vida ahora. El cansancio que sientes es la señal de que algo dentro de ti está siendo empujado hacia afuera. Una visión, una promesa, un nuevo nivel. Y todo eso pesa, todo eso exige, todo eso transforma. Lo más duro es cuando te cansas haciendo nada. Cuando te preguntas por qué te sientes así, si ni siquiera has tenido un día difícil.
Y en esa confusión, muchos se rinden. Piensan que están perdiendo la motivación, que están fallando, que están desconectados. Pero es exactamente lo contrario. Estás tan conectado, tan alineado con lo que está por venir, que tu cuerpo, mente y emociones están soportando la tensión del cambio. Estás en modo preparación, aunque aún no lo comprendas por completo. Recuerdo una temporada en la que todo en mi vida estaba aparentemente en calma. No había crisis, no había conflictos, y sin embargo, sentía que no podía más. Me costaba levantarme, me faltaba energía para cosas básicas, y emocionalmente, sentía una especie de vacío que no sabía cómo explicar. Intenté analizarlo desde todas las perspectivas posibles. Fui al médico, cambié mi rutina, modifiqué mi alimentación, pero el cansancio seguía ahí, persistente, silencioso, abrumador. Fue en medio de una oración sencilla que recibí la respuesta. No vino con palabras, sino con una sensación clara. Estás siendo transformado por dentro. No es agotamiento físico, es trabajo espiritual. En ese momento todo cambió. No porque el cansancio desapareciera, sino porque entendí su propósito. Y cuando entiendes por qué estás cansado, ya no lo ves como una debilidad. Lo ves como un aviso. Tu alma está absorbiendo instrucciones del cielo. Y eso pesa. Tu espíritu está soltando capas viejas, patrones que ya no encajan con tu futuro. Y eso agota. Tus pensamientos están siendo redireccionados. Tu enfoque está siendo purificado. Tu energía está siendo retirada de lo que ya no es parte del plan. Y todo ese movimiento invisible tiene un costo en tu cuerpo emocional. Pero no te detengas. No te asustes. No estás perdiendo el rumbo. Estás más cerca que nunca. Imagina un corredor antes de la carrera más importante de su vida. No ha comenzado a correr aún, pero su corazón ya late más fuerte. Su respiración cambia. Sus músculos se tensan. ¿Por qué? Porque su cuerpo sabe que algo se aproxima. Así también tu espíritu. Aunque aún no veas el cambio, ya lo percibes. Y eso, por sí solo, empieza a manifestarse como fatiga. Pero hay algo poderoso que sucede cuando aceptas este tipo de cansancio como parte del proceso y no como un obstáculo. Comienzas a permitirte espacios de renovación, no solo físicos, sino espirituales. Empiezas a hablarte con más compasión, a cuidar lo que consumes, a proteger tu paz, porque ya no estás viviendo en automático. Estás caminando con propósito. Cuando todo en ti empieza a sentirse agotado, es porque todo en ti está siendo reconfigurado. No se trata solo de descansar, sino de rendirte, de decirle a Dios, sé que no tengo fuerzas, pero confío en que tú sí las tienes. Y si me estás vaciando, es porque vas a llenarme con algo nuevo. Esa rendición es el verdadero descanso. No es dormir más, es dejar de luchar contra el proceso. Hay momentos en los que orar se siente difícil, en los que ni siquiera sabes qué palabras decir, en los que lo único que puedes ofrecer es un suspiro, y eso también es válido. A veces, tus suspiros son las oraciones más puras que puedes hacer, porque en ellos va el cansancio, la entrega, el reconocimiento de que ya no dependes de ti, y en ese espacio es donde Dios actúa con más poder. Visualiza esto, un guerrero en el campo de batalla, sin espada, sin escudo, de rodillas. A simple vista, parece derrotado. Pero en el mundo espiritual, es justo en ese momento cuando el cielo desciende a pelear por él. Porque cuando se acaba tu fuerza, comienza la intervención divina. Y si estás en ese punto, donde todo te pesa, donde no puedes más, no estás colapsando. Estás en el umbral del auxilio de Dios. El cansancio profundo no es para destruirte, es para detenerte, para obligarte a frenar, a reevaluar, a reordenar. Porque si siguieras como estabas, sin pausas, sin preguntas, podrías perder de vista lo que realmente importa,
A veces, el cuerpo te exige detenerte porque el alma necesita atención. Porque tu espíritu quiere hablarte, pero tú has estado demasiado ocupado para escucharlo. Cuando sientas que ya no puedes, no intentes forzar. Vuelve al origen. Cierra los ojos y respira, y di a Dios: no entiendo esta fatiga, pero confío en que estás haciendo algo con ella. Y luego escucha, porque aunque parezca que hay silencio, hay movimiento. Aunque todo se sienta quieto, tu interior está siendo alineado. No desde la actividad, sino desde la intimidad. El mundo te dirá que si estás cansado, debes esforzarte más, que debes ser más fuerte, más productivo, más disciplinado. Pero el cielo tiene otra estrategia. Si estás cansado, acércate. No para hacer más, sino para soltar. No para cargar, sino para ser sostenido. Porque lo que estás a punto de recibir no depende de tu esfuerzo, sino de tu entrega. Piensa en el momento en que Jesús, camino al Gólgota, cayó bajo el peso de la cruz. No porque no tuviera propósito, sino porque el propósito era tan grande que incluso su cuerpo humano necesitó ayuda. Y vino un hombre a cargar esa cruz con él. ¿Qué nos enseña eso? Que incluso en el plan perfecto de Dios, hay espacio para el cansancio. No es falta de fe, es parte del camino. Tal vez tú ahora estás bajo esa cruz. Tal vez llevas años creyendo, luchando, esperando. Y ahora te sientes tan agotado que piensas que fallaste. Pero no fallaste. Estás en el momento más humano del proceso. Y también en el más sagrado. Porque justo cuando ya no puedes seguir, es cuando la ayuda celestial se manifiesta. Ese cansancio que sientes no te está alejando del propósito. Te está acercando. Porque ya no puedes depender de tus fuerzas. Estás siendo obligado a depender completamente de Dios. Y en esa dependencia nace una fe pura, madura, real. No es la fe del que cree cuando todo va bien. Es la fe del que sigue creyendo cuando no puede ni levantarse. Ahora quiero que imagines tu vida como una vasija. Por años, se ha llenado de tareas, metas, expectativas, presión. Y llega un punto en que ya no entra nada más. Pero justo cuando estás por quebrarte, Dios decide vaciarte. No para destruirte, sino para renovarte. Y ese vaciado duele. Se siente como agotamiento, como silencio, como desánimo. Pero es parte del arte divino. Porque solo la vasija vacía puede recibir aceite nuevo. Así que no luches contra el cansancio. Escúchalo. Agradécele. Acepta que estás siendo trabajado por dentro. Y que cada lágrima, cada bostezo, cada día en que no puedes con todo, es una parte esencial del plan. Porque Dios no necesita tu perfección, necesita tu disposición. Y aunque estés débil, si estás dispuesto, Él puede obrar. No tienes que entender todo ahora, solo tienes que confiar y descansar. Porque descansar también es espiritual. También es valiente. También es fe. Y cuando eliges descansar en Dios, estás diciendo: sé que lo que viene vale más que mi esfuerzo. Y por eso, me rindo para recibir. Lo que viene es grande. Y por eso, el cansancio también lo es. Pero recuerda, no estás solo. El que comenzó la obra en ti, la terminará. Aunque ahora no tengas fuerzas para seguir, Él tiene fuerzas para cargarte. Y si te sostiene, nada podrá detenerte. Hay momentos en los que empiezas a notar que las cosas que antes fluían con naturalidad, ya no funcionan igual. Caminos que parecían abiertos comienzan a cerrarse. Métodos que en el pasado te daban resultados, ahora se vuelven ineficaces. Conversaciones que solían darte paz, ahora te generan tensión. Es como si algo dentro de ti ya no encajara en el mismo entorno. Y aunque al principio puede parecer frustrante o incluso injusto,
Hay una verdad profunda detrás de todo eso. Cuando Dios está a punto de llevarte a un nuevo nivel, lo primero que hace es desconectar lo que ya no te puede sostener. No es castigo, no es un error. Es una desconexión sagrada. Es como si el cielo comenzara a retirarte de lo que ya no tiene la capacidad de contener lo que estás por recibir. Y duele, porque hay hábitos, rutinas, sistemas y relaciones que fueron parte de tu avance en el pasado. Fueron útiles, incluso bendecidas. Pero hoy, simplemente dejaron de funcionar. Y lo que antes parecía claro, ahora te confunde. Lo que antes te impulsaba, ahora te detiene. Lo que antes te respondía, ahora te deja en silencio. Eso no significa que fallaste, significa que creciste. Hay estaciones en las que la única manera de avanzar es reconocer que lo que te trajo hasta aquí ya no es suficiente para llevarte más lejos. Y ahí comienza la verdadera transformación. Cuando en lugar de resistirte, eliges soltar. Cuando en lugar de forzar lo viejo, te dispones a recibir lo nuevo. Porque si todo está fallando a tu alrededor, tal vez es porque Dios está activando lo que había permanecido dormido dentro de ti. Durante mucho tiempo, confiamos en fórmulas, en esquemas que nos dieron resultados. Pero cuando el propósito se expande, también lo hace el diseño. Y Dios, que no se repite ni se contradice, empieza a modificar las estructuras para que se alineen con lo nuevo que quiere entregarte. Por eso, de un día para otro, lo que parecía sólido comienza a derrumbarse. No para lastimarte, sino para sacarte de lo cómodo y empujarte hacia lo correcto. Hay ciclos que terminan sin previo aviso, puertas que se cierran sin explicación, planes que colapsan sin dar señales. Y aunque nuestra reacción natural es preguntarnos qué hicimos mal, lo más sabio que puedes hacer en esos momentos es detenerte y preguntarte qué parte de ti ya no encaja con ese lugar. Porque muchas veces no es que el mundo se esté viniendo abajo, es que tú ya no perteneces a la versión de ti que funcionaba ahí. Recuerda una temporada en la que todo parecía tener sentido. Las puertas se abrían, los resultados fluían, y las decisiones parecían llevarme a lugares seguros. Pero llegó un punto en el que, sin que yo hiciera nada diferente, todo comenzó a trabarse. Las puertas se cerraban, los caminos se volvían confusos, y las mismas decisiones que antes traían paz, comenzaron a traer ansiedad. Lo intenté todo. Perseveré, luché, ajusté, pero nada funcionaba. Y fue en ese punto de agotamiento donde entendí, ya no era ahí, no era que había perdido la dirección, era que el destino había cambiado. A veces Dios no te habla con palabras, te habla a través del silencio de las cosas que ya no responden. Y en ese silencio te está diciendo, ya cumpliste un ciclo, ahora quiero llevarte más allá. Pero si insistes en permanecer donde ya no hay gracia, te encontrarás agotado, frustrado, sin respuestas. No porque estés mal, sino porque estás fuera de lugar. Cuando algo deja de funcionar, es una señal clara de que estás siendo llamado a un nuevo sistema. Tal vez es un trabajo, una relación, una mentalidad, un ritmo de vida. No todo lo que funcionó en una temporada es válido para la siguiente. Y uno de los mayores actos de madurez espiritual es saber reconocer cuando algo ya no está en sintonía con tu propósito. El problema es que muchas veces confundimos fidelidad con permanencia. Pensamos que ser fiel es quedarnos en el mismo lugar, usando las mismas herramientas, esperando los mismos resultados. Pero la fidelidad verdadera es a Dios, no a los métodos. Y si Dios se mueve, tú también debes moverte. Porque el maná que caía ayer, hoy ya no está. Y si sigues buscando en el mismo lugar, terminarás vacío. La Biblia habla de Elías, un profeta que en un momento fue alimentado por cuervos junto al arroyo de Kerit. Pero llegó un día en el que el arroyo se secó. ¿Qué hizo Elías? No se quedó llorando junto al arroyo seco, esperando que volviera a fluir. Escuchó la voz de Dios, que lo envió a otro lugar,
porque lo que lo había sostenido en una temporada ya no era parte de la nueva. Así es tu vida también. Hay arroyos que se secan no porque hiciste algo mal, sino porque Dios está cambiando la fuente. Y si te aferras al lugar, te pierdes del destino. A veces el mayor acto de fe no es esperar, sino soltar. Dejar de insistir donde ya no hay fruto. Dejar de sembrar donde ya no hay tierra fértil. Porque seguir insistiendo en lo que ya terminó, solo te desvía de lo que está por comenzar. Cuando empiezas a ver que todo lo que antes fluía comienza a fallar, no lo tomes como una derrota. Míralo como una reestructuración divina. Es Dios limpiando tu sistema, quitando lo que estorba, lo que pesa, lo que ya no produce. Y aunque al principio parezca que te está quitando estabilidad, en realidad te está dando dirección. A veces es necesario que el sistema falle para que prestes atención. Porque si todo siguiera funcionando, no cuestionarías, no buscarías, no te moverías. Pero cuando todo empieza a colapsar, te ves obligado a mirar hacia adentro, a reevaluar, a replantearte, a preguntarte, ¿qué parte de mi vida ya no está alineada con lo que estoy llamado a hacer? La pregunta, por sí sola, tiene el poder de liberarte, porque en lugar de buscar culpables o forzar soluciones, te lleva al centro, a ti, a lo que has estado ignorando, a lo que has postergado. Y ahí es donde Dios empieza a hablar, no desde la estructura, sino desde tu esencia. Te empieza a recordar quién eres, qué llevas dentro y por qué lo viejo ya no puede contener lo nuevo. No todo fallo es un fracaso, hay fallos que son liberación. Cuando una puerta se cierra, también se cierra la posibilidad de que sigas perdiendo energía en lo incorrecto. Y si prestas atención, notarás que cada cosa que dejó de funcionar estaba, en el fondo, drenándote. Ya no te daba vida, ya no te inspiraba, ya no te acercaba a tu destino. Solo estaba ahí, ocupando espacio. Y Dios, en su amor, no permite que sigas atado a lo ineficaz, aunque eso implique sacarte de tu comodidad, sacudirte las certezas y romper el patrón. Porque lo que está por entregarte necesita estructuras nuevas, nuevas estrategias, nuevas alianzas, nuevas palabras, nuevas versiones de ti. Cuando el sistema falla, nace la creatividad, nace la fe que se atreve a caminar sin ver, nace la valentía de construir desde cero. Y aunque al principio da miedo, también da propósito. Porque ahora ya no haces por repetir, haces por obedecer. Ya no actúas desde el deber, sino desde la convicción. Lo que se rompió no era tu sostén, era una etapa. Lo que dejó de dar fruto no era tu destino, era una herramienta temporal. Y lo que está cayendo, está haciéndolo para que te eleves. Respira profundo, acepta que algo cambió, no como una pérdida, sino como una señal, y empieza a abrirte a lo nuevo. Porque si todo está fallando, es porque estás a punto de recibir una estructura que nunca antes habías experimentado. La vieja versión de ti ya no tiene lugar en esta nueva dimensión, y aunque lo que funcionaba se esté cayendo, es solo para que lo que fue diseñado para ti por fin pueda entrar. Hay una incomodidad que no se puede explicar con palabras. No es enojo, no es tristeza, no es frustración. Es algo más sutil, más profundo, más persistente. Es como si todo lo que antes te hacía sentir en casa comenzara a sentirse ajeno. Como si los lugares donde solías fluir ahora te apretaran. Como si las conversaciones que antes te nutrían ahora te agotaran. No sabes exactamente por qué, pero ya no encajas. Y eso, aunque desconcertante, es una de las señales más claras de que algo está a punto de cambiar. Cuando Dios está por entregarte algo grande, no solo modifica lo que te rodea, también transforma tu percepción de eso. De pronto, ya no te sientes parte de ciertos espacios, ya no te identificas con ciertas dinámicas. Lo que antes te llenaba ahora te pesa. No porque el entorno haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Estás siendo preparado para un nuevo nivel. Y antes de que el lugar cambie,
cambia tu alma. Ese tipo de incomodidad es el susurro del cielo que te dice: ya no perteneces aquí, no porque seas mejor que nadie, sino porque tu tiempo en ese espacio se ha cumplido. Es como cuando una planta crece más de lo que su maceta puede contener. No es la planta el problema, tampoco la maceta. Es que simplemente ya no hay más espacio para expandirse. Y si no se trasplanta, muere en el intento de seguir creciendo en un lugar que ya no la sostiene. No siempre lo notas de inmediato. Al principio, solo sientes que estás más irritable, más sensible, más callado. Te cuesta participar en las conversaciones de siempre. Tus prioridades cambian. Lo que antes tolerabas con naturalidad ahora te inquieta. No sabes cómo explicarlo, y a veces hasta dudas de ti mismo. Te preguntas si estás siendo ingrato, si estás exagerando, si te estás alejando por motivos incorrectos. Pero no es eso, es que tu espíritu ya empezó a moverse, antes de que tú lo hicieras. Recuerdo una etapa en la que todo en mi entorno parecía estable. No había conflictos, no había crisis visibles, no había nada que indicara que debía irme. Pero por dentro, algo comenzó a incomodarme. Cada vez que regresaba a ese lugar, sentía que algo se contraía en mi interior. No era rechazo hacia las personas, no era enojo con las circunstancias, era simplemente una certeza muda de que mi tiempo ahí había terminado. Tardé en aceptarlo, tardé en actuar. Pero una vez que lo hice, todo comenzó a alinearse, porque lo que parecía una incomodidad era en realidad una brújula divina. Dios no siempre usa palabras para guiarte. A veces usa sensaciones. Y una de las más claras es esa molestia interna que no puedes explicar. Esa falta de paz que no se resuelve ni con descanso ni con distracción. Esa especie de desajuste entre tú y el entorno. No lo ignores. No lo minimices. Porque si lo sientes, es porque algo dentro de ti ya cambió y está llamando a una nueva atmósfera para desarrollarse. No todo lugar donde fuiste bendecido es el lugar donde serás establecido. Hay espacios que fueron cuna, pero no destino. Fuiste alimentado ahí, fuiste formado ahí, pero no puedes quedarte ahí. Porque si lo haces, terminarás apagando lo que Dios encendió. Y eso es lo más peligroso. Quedarte por lealtad a un lugar que ya no tiene lo que necesitas para crecer. Hay momentos en los que la incomodidad es el lenguaje más honesto del alma. No miente, no grita, no acusa. Solo está ahí, recordándote que el tiempo de moverte ha llegado. Y si no lo escuchas, se intensifica. Y si lo ignoras, se convierte en vacío. Y si lo reprimes, se transforma en frustración. Por eso, lo más sabio que puedes hacer no es silenciarla, sino prestarle atención. Algunas personas te dirán que es solo una etapa, que estás siendo inestable, que deberías conformarte, que no todo en la vida tiene que sentirse perfecto. Pero tú sabes que esto va más allá de una simple fase. Sabes que esto no es rebeldía ni capricho. Sabes que es algo que se gesta en lo profundo, porque lo sientes hasta en los huesos, en tu forma de mirar, en la manera en que tu corazón responde ante lo que antes te emocionaba. Ya no vibra igual, y eso no es malo, es señal de madurez espiritual. Cuando Dios te quiere llevar más lejos, primero te hace sentir incómodo en donde estás, porque si no te incomodara, no te moverías. Si siguieras cómodo, seguirías estancado. La incomodidad no es castigo, es impulso. Es como la presión que necesita el ave para romper el cascarón. Si no la sintiera, nunca saldría, y moriría encerrada en lo que un día fue su protección. Hay temporadas donde no pasa nada afuera, pero todo está pasando dentro de ti, y eso es igual de sagrado, porque en ese trabajo interno se está gestando tu próxima versión, una versión que ya no puede sobrevivir en los mismos entornos, que necesita nuevos aires, nuevos desafíos, nuevas coordenadas. Y si te niegas a cambiar de ambiente, estás negando tu propio crecimiento. No se trata de irte corriendo a cada incomodidad. Se trata de discernir cuándo esa incomodidad es una alerta espiritual. Un empujón suave pero firme de Dios que te dice:
levántate, que te mostraré un lugar nuevo. Y si tienes el valor de obedecer, empezarás a ver cómo todo se alinea, porque el mismo Dios que te incomoda donde ya no debes estar, es el que te prepara el terreno donde sí debes llegar. Es posible que en este punto ya estés sintiendo ese desajuste en tu interior. Tal vez ya comenzaste a notar que los espacios donde antes brillabas, ahora te opacan, que las voces que antes te edificaban, ahora te estancan, que las rutinas que antes te servían, ahora te desgastan. Y aunque aún no sabes cuál es el próximo paso, sabes con claridad que no puedes seguir fingiendo que todo está bien. No necesitas tener el mapa completo, solo necesitas responder a la señal. Dar un paso. Moverte en obediencia. Porque la incomodidad no viene para darte miedo, viene para empujarte hacia la revelación, hacia ese momento donde descubres que lo que sentías por dentro era Dios tocando la puerta de tu alma para mostrarte que hay más. Muchas veces, el entorno no va a cambiar hasta que tú lo dejes, porque si lo soportas demasiado tiempo, se convierte en tu jaula. No porque te encierre físicamente, sino porque condiciona tus pensamientos, tus decisiones, tu energía. Y cuando llegas a ese punto, necesitas recordar que no fuiste creado para encajar. Fuiste creado para avanzar, para evolucionar, para responder a la voz que llama desde adentro. Cuando todo lo conocido empieza a sentirse estrecho, es porque tu espíritu ya se está ensanchando y el entorno que una vez fue hogar, ahora se vuelve límite. No es traición dejarlo, es obediencia. No es egoísmo, es visión. Y cuando actúas desde esa visión, Dios abre caminos que ni siquiera sabías que existían. Tal vez no entiendas todo hoy. Tal vez todavía estés procesando lo que sientes. Pero si algo dentro de ti ya no se siente como antes, escúchalo. No como una crisis, sino como una convocatoria. Porque esa incomodidad no vino a destruirte, vino a despertarte. Y cuando despiertas, nada vuelve a ser igual. Hay pensamientos que no se van. Regresan una y otra vez sin que tú los llames. Aparecen cuando despiertas, cuando estás en silencio, cuando el mundo se detiene por un segundo y el alma toma el micrófono. Son esas ideas que parecen no tener explicación lógica, pero que vienen con una claridad que asombra. No son casuales, no son producto del estrés o de la rutina. Son códigos del cielo que te están preparando. Cuando Dios está por entregarte algo grande, no solo ordena las circunstancias externas, también empieza a hablarte de formas que no puedes ignorar. A veces lo hace con sueños tan vívidos que despiertas con el corazón latiendo fuerte, como si hubieras vivido otra realidad. Otras veces es con imágenes mentales que se repiten como un eco silencioso. Una frase, un rostro, un lugar, un escenario. Nada parece tener sentido, hasta que lo tiene todo. Es la forma en que Dios afina tu espíritu antes de una temporada nueva. Es el susurro invisible que dice: presta atención, porque lo que estás viendo por dentro está a punto de manifestarse por fuera. Y no necesitas entenderlo todo para saber que es real. Hay momentos en los que la intuición es más fuerte que cualquier explicación. Sabes que algo viene, aunque no lo puedas nombrar. Sientes que hay algo que debes hacer, aunque no tengas las instrucciones completas. Esa certeza interna no nace de la lógica, nace de la conexión. Tu espíritu lo sabe antes que tu mente lo entienda. La mayoría de las veces no compartes esto con nadie. No porque no quieras, sino porque temes que lo malinterpreten. Te da miedo sonar extraño. Tienes esa sensación de estar percibiendo algo que otros no ven, y eso puede volverse solitario. Pero no estás solo, estás siendo llamado. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Porque lo que estás recibiendo por dentro no es una fantasía, es una asignación. A partir de ahí, todo cambia. Las señales se intensifican. Las repeticiones se hacen más evidentes. Tal vez empieces a ver los mismos números, los mismos lugares, los mismos símbolos.
No es superstición. Es dirección. Es el cielo tratando de llamar tu atención para que no te pierdas el movimiento que se acerca. Y cuanto más abierto estés, más precisa será la guía. No se trata de buscar señales en todas partes. Se trata de reconocer cuando las señales vienen hacia ti. Porque cuando Dios quiere hablarte, no necesitas esforzarte por escucharlo. Él se hace escuchar. A través de lo cotidiano, de lo aparentemente insignificante, de lo que muchos llamarían coincidencia, pero tú sabes que no lo es. Hay una espera que agota, que consume por dentro, que parece alargarse más de lo que uno puede soportar. No importa cuántas veces hayas orado, cuántas lágrimas hayas derramado, o cuántas veces te hayas convencido de que estabas a punto de rendirte. Hay un punto en el que el alma ya no clama con palabras, sino con silencio, y es justo en ese lugar donde el milagro empieza a gestarse. Cuando ya no tienes fuerza para insistir, cuando tu oración se convierte en suspiros, cuando todo lo que te queda es fe cruda, desnuda, casi rota. Es ahí donde Dios irrumpe y dice: hoy te doy eso que has estado esperando. No siempre viene como lo imaginaste. A veces el milagro no llega envuelto en grandeza, sino en sencillez. No viene con ruido, sino con paz. No entra por la puerta que esperabas, sino por una que ni sabías que existía. Pero llega. Llega porque el cielo no olvida, porque Dios no ignora ese pedido que hiciste con el alma temblando, y porque Él sabe cuándo es el momento exacto para entregarte lo que no podrías haber sostenido antes. Hay oraciones que sembraste hace años, palabras que tal vez olvidaste, peticiones que hiciste en medio de noches oscuras, sin testigos, sin fuerza, sin garantías. Pero cada una fue escuchada. Cada una fue escrita en un lugar donde nada se pierde. Y aunque el tiempo te hizo dudar, Dios nunca dudó. Él estaba preparando el terreno, tu corazón, las circunstancias. Porque lo que Él da, lo da completo. Y lo que Él promete, lo cumple. Tal vez pensaste que ya era tarde, que el milagro se había desviado, que algo habías hecho mal. Pero no era eso. Era preparación. Y ahora todo se alinea. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo se ha acomodado dentro de ti. Estás listo. No perfecto, pero sí dispuesto. No fuerte, pero sí firme. No sin miedo, pero con una fe que ha sobrevivido a demasiadas tormentas como para apagarse ahora. Ese milagro que llevas tiempo esperando no está perdido. Está en camino. Y cada día de espera fue parte del proceso. No fue castigo, fue formación. No fue olvido, fue precisión. Porque si hubieras llegado antes, no lo habrías reconocido. Si lo hubieras recibido cuando lo pediste por primera vez, lo habrías confundido con cualquier cosa. Pero ahora no. Ahora tu corazón sabe. Ahora tu fe está madura. Ahora tu alma tiene espacio para agradecer antes de recibir. Llega un momento en el proceso en que no queda nada a lo que puedas aferrarte, excepto a tu fe. Todo a tu alrededor parece tambalear. Las oraciones no tienen respuesta inmediata. Las señales parecen haberse detenido. Los caminos se nublan, y la claridad que una vez tuviste se desvanece en la incertidumbre. Es en ese punto, donde no hay lógica que te sostenga ni resultados que te animen, que tu fe es puesta a prueba con una intensidad que jamás habías experimentado. No es una prueba simple, no es una crisis pasajera, es una prueba diseñada con precisión, porque estás en la antesala de algo que va a redefinir por completo tu vida. Y antes de que Dios te lo entregue, quieres saber si confías en Él, aun cuando no puedas ver absolutamente nada. No porque Él necesite comprobarlo, sino porque tú necesitas descubrir hasta dónde estás dispuesto a creer cuando todo lo demás se cae. Este nivel de prueba no llega al azar. No lo enfrentan quienes están en la superficie. Solo lo atraviesan aquellos que están a punto de ser promovidos. Porque la promoción espiritual no se otorga con comodidad. Se revela cuando decides seguir creyendo con el alma desgastada, con el corazón en silencio, con las fuerzas al mínimo, pero con la convicción intacta. Cuando ya no oras con emoción, pero igual te arrodillas.
cuando ya no entiendes, pero igual confías. Hay días en los que esa fe probada te lleva al límite. Días en los que te cuestionas si todo lo que creíste alguna vez fue real. Si esas promesas que aún guardas siguen teniendo validez. Si ese Dios al que sigues esperando todavía tiene tu nombre escrito en su plan. Y aunque por fuera parezcas tranquilo, por dentro se libra una batalla. No contra otros, no contra el mundo, contra ti mismo. Contra esa parte de ti que quiere rendirse y otra parte que, misteriosamente, aún se aferra. Esa tensión interna no es señal de debilidad, es señal de crecimiento. La fe no se mide cuando todo sale bien. Se revela cuando el suelo se desmorona y, aún así, decides no retroceder. Es en ese punto donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en tu única base. Porque ya no tienes nada más. Has probado todo. Has esperado, has llorado, has guardado silencio. Y lo único que queda es un creo, que no tiene explicación, pero que vibra dentro de ti como una llama que se niega a apagarse. Hay algo que solo se activa cuando decides quedarte un poco más. Cuando, aún sin señales visibles, tomas un paso más. ¿Cuándo? En medio del desierto. Sigues caminando como si ya vieras la tierra prometida al otro lado. Esa es la fe que mueve montañas. No la que declara con voz fuerte cuando todo va bien, sino la que murmura en medio del polvo. Dios sigue aquí. Y lo está. No se ha ido. Aunque no lo sientas, aunque no lo escuches, aunque tu mundo esté en pausa, Él está obrando. Porque esta etapa no tiene que ver con lo que puedes ver, sino con lo que puedes sostener en lo invisible. Y ese milagro que estás esperando, ese cambio que has pedido, esa respuesta que parece tardar, ya está más cerca de lo que imaginas. Pero antes de llegar, tu fe está siendo afinada como un instrumento antes de un concierto. No para lastimarte, sino para que resuene con fuerza cuando llegue el momento de usarla. Esa fe no necesita pruebas para existir. Existe incluso cuando todo parece estar en contra. Y cuando logras sostenerte ahí, en ese lugar donde muchos se detienen, entonces el cielo se abre. Porque Dios no busca perfección, busca disposición. No necesita que nunca dudes, necesita que no te detengas. Y tú no te has detenido, aunque lo has pensado, aunque has querido soltarlo todo. Todavía estás aquí, todavía crees, aunque sea con los pedazos que te quedan. Eso es lo que abre las puertas. No el conocimiento, no el mérito, no la fuerza, sino la fe que ha pasado por el fuego y ha sobrevivido. La fe que no depende de lo que ves, sino de lo que sabes. La fe que sigue confiando aunque no tenga razones lógicas para hacerlo. Y en este punto, cuando estás al borde, cuando ya no sabes si resistirás otro día más, algo en lo invisible se activa. No lo notarás de inmediato. No habrá fuegos artificiales. No caerá del cielo una voz que lo confirme. Pero una paz sutil te visitará. Una claridad nueva empezará a formarse dentro de ti. Un descanso que no viene de dormir, sino de confiar. Y sin darte cuenta, estarás cruzando el umbral de tu milagro. La fe probada es la que sostiene promesas grandes. Porque solo quien ha confiado sin ver, puede recibir sin perder. Y tú estás ahí, no al final, sino en la puerta. Y aunque la prueba ha sido intensa, no ha sido en vano. Cada momento de duda, cada lágrima, cada silencio, todo ha sido contado. Todo ha sido parte. Porque antes del cumplimiento, siempre llega el fuego. Pero el fuego no te destruye, te revela. Has llegado hasta aquí, no por casualidad, sino porque algo dentro de ti reconoció cada una de estas señales. Tal vez hoy estés sintiendo esa incomodidad que no puedes explicar. Tal vez ciertas personas se han ido sin razón aparente. O quizás estás viendo cómo todo lo que antes funcionaba comienza a fallar. Y en medio de todo eso, una parte de ti se pregunta si lo estás imaginando, si vas en la dirección correcta, si de verdad esto tiene sentido. Pero hay algo más profundo, más firme, más real.
una voz silenciosa que te dice, sí, esto es para ti. Dios no te lleva a una transición sin antes darte señales. Él no permite el vacío sin tener preparado el llenado. Y lo que hoy estás enfrentando no es caos, es dirección. Estás siendo empujado hacia una dimensión que aún no comprendes, pero que te pertenece. Y aunque no tengas respuestas para todo, hay una verdad que puedes sostener. No estás solo. Nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Cada sacudida, cada silencio, cada separación ha tenido propósito. Dios ha estado moviendo las piezas en lo invisible, reordenando todo para entregarte algo que no podías recibir en tu versión anterior. Porque lo que viene no es solo una bendición, es una nueva etapa, una transformación completa, una vida donde tu alma por fin respira con libertad. Y cada señal que has recibido ha sido una forma divina de decirte, te estoy preparando, te estoy posicionando, te estoy llamando. Ya no necesitas pedir más pruebas. Ya no necesitas buscar confirmaciones externas. Todo está dentro de ti. La certeza, la visión, la promesa. Solo necesitas confiar un poco más. Caminar un paso más. Respirar con fe, incluso cuando el miedo susurre. Porque lo que estás por vivir no se parece a nada que hayas vivido antes. Es algo que ha sido reservado para ti desde el principio. No subestimes el proceso. No desacredites tu resistencia. Has caminado por desiertos que otros no han visto. Has soportado noches oscuras que nadie conoce. Y aún así, sigues aquí, con la mirada fija, con el corazón dispuesto, con el espíritu alerta. Y eso tiene un valor que el mundo no puede medir, pero Dios sí. Y Él ha visto cada lágrima, cada oración, cada batalla. Hoy estás más cerca que nunca. No retrocedas, no te detengas. Porque justo cuando parece que nada se mueve, todo se está alineando. Las puertas ya comenzaron a abrirse. El milagro ya está en curso. Y lo único que necesitas hacer es creer. Gracias por permitir que este mensaje llegue a lo más profundo de tu alma. Si has sentido que fue escrito para ti, es porque lo fue. Que cada palabra te recuerde que no estás estancado, estás en transición. Y que todo lo que estás viviendo ahora es la evidencia más clara de que Dios está por entregarte algo verdaderamente grande. Muchas gracias.